dinero, envidia ministerial, doctrina, hipocresía, son parte de las causas que tienen dividida la iglesia de Dios. Te explico. Vengo ahora. Bendiciones, mis amados. Soy tu amigo y hermano pastor Pedro Cosma, desde aquí, República Dominicana. Un abrazo, hermano, amigo, en nombre de Jesús, por la misericordia del Señor. Soy pastor de la iglesia Renovación en el Espíritu. Iré. Me siento bendecido de que usted me dedique este tiempo para conversar acerca de un tema que sé que va a edificar tu vida. Bien, el día de hoy voy a estar hablando acerca de la iglesia y las causas de las divisiones que existen hoy día. Causas que nos han llevado a muchas veces hasta perder la salvación. ¿Sí? Así como lo escuchan. Quiero primero que por favor me dejen su comentario del tema. No importa si a favor o en contra, yo lo miro. Comparte el video. Si es la primera vez que pasa por el canal, suscríbese, que para mí será una bendición que usted forma parte del mismo. Bien, mira, amado, la iglesia, amado, no es el templo. La iglesia es el conjunto de vidas, de almas, de seres humanos, hombres y mujeres, que aceptamos recibir a Jesucristo en nuestras vidas y que por la misericordia de Él y la gracia de Él hemos entrado al camino de la salvación. Nos llamamos hermanos en la fe. Hermanos. Somos la novia de Jesucristo. Un solo cuerpo. ¿Qué es lo que pasa hoy día, mis amados? Que la iglesia está pasando por situaciones muy difíciles. Lógicamente son parte de los últimos tiempos, porque dice la palabra que aún los escogidos serán engañados. En los últimos tiempos, Satanás, el Señor la reprenda, ha movido todo lo que es un accionar en contra de la iglesia. Entonces hoy, lamentablemente, hay situaciones que vemos que públicamente se ven, pero también interiormente suceden. Situaciones que irremediablemente lo que han hecho es lesionar el Evangelio de Jesucristo, pero no la salvación. Porque la salvación siempre va a estar ahí. El único problema es que usted se sale de ella. Cristo no lo sabe, no lo sabe, es usted que se sale de ella. Pero ¿qué pasa, amado? Hoy día, amados, la iglesia se encuentra dividida por varias causas. Una de esas primeras causas tiene que ver con los puntos doctrinales y los puntos y los dogmáticos. Los puntos doctrinales son los que el cual están sustentada una congregación. Son los puntos doctrinales. Son la basamenta en la que se funda una organización, en este caso la iglesia. Y los dogmáticos son asuntos que la iglesia lo percibe como algo que es parte de la salvación, pero desde el punto de vista bíblico ya no resulta para lo que es la gracia. Y muchas veces esos puntos dogmáticos lo que hacen es que se antepone a lo que es los puntos doctrinales.
Pero esos puntos doctrinales también se anteponen hacia lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Quiero dar una ilustración, porque cuando nació la iglesia, nació con el problema. Porque la iglesia está compuesta por hombres y mujeres. La palabra dice en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 11 en adelante lo siguiente. Va a leerlo. Búsquenlo. Gálatas capítulo 2 versículo 11 en adelante dice la palabra en el nombre de Jesucristo. Va a leer la Nueva Tradición Viviente. Dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que reprenderlo, ese Pablo que está hablando, cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con los gentiles. Tenía miedo a la crítica de lo que insistía en la necesidad de la circuncisión. Aquí podemos ver un elemento dogmático y quizás se pueda ver un elemento doctrinal. Pedro es reprendido por Pablo porque estaba emulando un acto de hipocresía, que es lamentablemente lo que sucede hoy en las iglesias, que es producto de esos dogmas y puntos doctrinales que se refieren hacia afuera, pero que hacia adentro se dan. Voy a explicar todo eso. Quédense ahí que lo voy a explicar. Pedro sabía, y Pablo, que ellos ya fueron salvos por la misericordia de Jesucristo y que entraron en un periodo del nuevo pacto que tiene que ver con el pacto de la gracia. Pero ¿qué resulta? En ese tiempo los niños eran circuncidados y era una tradición hacerlo. Había un grupo, dentro de ellos estaba Pedro, que todavía mantenía esa tesis. Pero Pablo le dijo que no era necesaria la circuncisión, porque ya se le había circuncidado el corazón de los gentiles. Entonces ellos continuaron con esta práctica, porque reitero, pensaban que eso era parte de la salvación. O sea, la gracia y ese don mamá. Eso pasa hoy día en la iglesia. Que la gente sabe que somos salvos por gracia, pero muchas veces aplican dogmas que bíblicamente se sacan fuera de contexto y muchas veces se arrastra por un versículo determinado. Y se trae a la iglesia y se practica, y más que la gracia de Jesucristo, vale más el dogma de esa iglesia. Entonces, voy en el punto doctrinal. ¿Qué mantiene la iglesia dividida? O que unos son unicitarios, por ejemplo, y otros creemos en la Trinidad. Creemos que el Espíritu Santo de Jesucristo es el mismo Dios. Otros dicen que no, que son tres personalidades diferentes. Bueno, ¿cuál es la diferencia ahí de pensamiento que nos pueda dividir? Esa. Los que creen de esa forma se van a perder, y los que creen de otra se van a perder. No, porque ellos están aplicando conceptos bíblicos
que desde el punto de vista doctrinal lo han sacado de la propia palabra en su interpretación, igual que nosotros lo que creemos la Trinidad. Pero eso no nos hace ser divididos de que podamos activar acciones a favor de la salvación del ser humano y de entrarle a Satanás. Eso no divide, amado. Pero ¿qué otra cosa no divide? Por ejemplo, los adventistas, los metodistas, no creen en la lengua que hablamos los pentecostales. Ya eso nos mantiene divididos. Ellos creen en la manifestación del Espíritu Santo de una forma y nosotros creemos de otra forma. Pero al final somos la iglesia de Jesucristo. Y hay puntos doctrinales. Esos son puntos doctrinales solamente. Lo mismo que pasaba con Pablo y con Pedro. Pero, ¿se perdió Pedro por eso? No. ¿Se perdió Pablo por eso? No. ¿Era hombre de Dios? Sí. Otra cosa. En los puntos dogmáticos, amado, es la peor división que hay. En lo dogmático. La peor división. Y donde existe más hipocresía. Porque los puntos dogmáticos lo único que hacen es crear más hipocresía y dividir más la iglesia. Y le voy a dar un dato. La iglesia más dividida somos los pentecostales. Nosotros somos la iglesia más dividida que hay. Póngase guapo conmigo, yo soy pentecostal, pero lo admito. Somos la iglesia más dividida. Somos la iglesia que más tenemos problemas. Así como lo está escuchando. Piense lo que usted quiera, pero yo soy claro. Y soy pentecostal. Y no reniego a esa línea. Pero somos los que más problemas provocamos. Y somos los que estamos más divididos. Y tenemos que cuidar la raíz de la amargura de nosotros mismos. Póngase guapo conmigo. Mire. Hay iglesias que asumen, porque eso no es doctrinal, hermano. Eso es dogmático, lo que voy a decir. Hay iglesias que asumen, por ejemplo, que la danza es Satanás. Hay otras que asumen que la danza es bíblica. Si usted va al concepto de lo que asumen que es Satanás, bueno, se va a ir a la decapitación de Juan. Pero si ustedes son de los que asume que estoy diciendo que es Satanás, se va a esa decapitación. Pero si usted asume que la iglesia es de Dios, entonces se va a ir al tiempo de Moisés, cuando las mujeres comenzaron a danzar. Perfecto. Son dos puntos de vista distintos, pero eso se vuelve dogmático. Porque le dicen que cuando se practica eso es Satanás, el diablo. El problema es que ella no vaya ahí. Hay otra cosa. Hay gente que dicen que el pantalón es pecado. Otros dicen que no. Y resulta que el concepto del pantalón, por ejemplo, los que son de lo que creen que es pecado, lo asumen de Deuteronomio 22:5 en una explicación que no es muy clara. Otros dicen que no. Pero al final somos enemigos. Así mismo como lo escucha. No, yo no voy a estar a la iglesia porque allí usan pantalón. Yo no voy a, entonces no, hay que ponerse
Y una iglesia dice, yo no tengo problema con usen aretes. Y la otra iglesia dice, eso es del diablo. Somos los pentecostales que hacemos eso. Al final muchas veces ese dogma que se saca de la palabra con una interpretación equívoca, entonces lo que hace más que tratar de entender que es el problema que tenemos muchos cristianos aquí en la cabeza, que eso nos provoca un problema, porque si yo no creo en eso, entonces para mí el que lo está haciendo es un hijo de Satanás. Sí, así mismo. Y entonces yo comienzo a meterme en la cabeza una serie de raíz de amargura en contra de una iglesia que cree una cosa y no es como yo. Dogmas. Dividen. Yo no estoy hablando de apóstol porque yo tengo mi doctrina y no voy a adoctrinar a nadie. Estoy diciendo lo que es real, lo que se ve. Entonces, con muchos dogmas se usa mucha hipocresía. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que una hermana, yo no tengo problema con el pantalón. Yo no tengo ese problema. Ahora bien, yo lo que no creo que una hermana se va a poner un pantalón que se le vea todo. No. Porque el concepto de la mujer de la vestimenta, que voy a hablar en otro tema, es un concepto para agradar a Dios. No tiene que ver con ningún asunto que se crea. Pero no vamos a meter ahí. El hecho es que a veces hay mucha hipocresía, que eso lo provocan los dogmas. Por ejemplo, yo no concibo, no me entra en la cabeza, escúchame bien, porque no hay agua dulce ni agua salada. O el agua es dulce o es salada. Yo quisiera una explicación de muchas iglesias que tienen el dogma de decir, por ejemplo, que esas artistas, por ejemplo, Lili Guzmán, Isabel Valdés, otro más que canta, son del diablo. Y se llama, no, estoy hablando claro, no se me ofenda. Bueno, no, esas se maquillan, esas usan pantalones. Pero hay un problema. Son del diablo, sí. Ahora explíqueme cómo usted permite a la iglesia que de esas hijas del diablo le canten una canción. Explíqueme eso. Así como lo oyen. Esas mujeres que son hijas del diablo, que cantan, y que mucha gente dice que se van a perder, pero en la iglesia los hermanos le cantan sus canciones de ellas, de esas impías del diablo que usted dice. Entonces, ¿qué es eso? Fariseísmo. Eso mantiene la iglesia así. Entonces, dentro de nosotros los pentecostales, que somos los que más Dios tenemos, están los liberales, están los sana doctrina, están los cristocéntricos, conservadores. Al final, dígame cuál es esa división pentecostal. Los rabacucos tienen un lío grandísimo. Y hay una división y un pleito entre nosotros mismos. Hay hermanos que no soportan ni toleran a otro hermano de otra iglesia, no lo toleran. Por un asunto doctrinal, amado. Ni aunque usted no crea, iglesias de sus miembros se pasan por el lado y no se dicen Dios te bendiga. Porque creen una cosa dogmática, doctrinal, distinta de ellos y no lo toleran, no lo soportan. Entonces es un punto que tiene la iglesia dividir en este tiempo. Yo dije en un video una vez, y me perdonan los sanas doctrinas, que los sanas doctrinas son los que más se tiran, amado. Ellos mismos se dan uno con otro. Pero son hermanos en la fe. ¿Me entiende?
que tienen su concepto y hay que respetárselo. Igual que los liberales. Yo lo que no estoy de acuerdo es, reitero, con ciertas iglesias que tienen una mundanalidad. No, eso yo no estoy de acuerdo, pero después yo no tengo problema con ninguna iglesia, sea moderno, sea como te quiera, no, yo no tengo problema con eso. Yo lo que no estoy de acuerdo con es eso, que se plantea en algunas iglesias. Hacia lo muy liberal, que parece mundano, y hacia lo muy espiritual, que se quiere decir que parece que es una hipocresía. Entonces, otro concepto que mantiene la iglesia dividida. Mi amado, no se ponga guapo conmigo, amado. No. La envidia ministerial. Ay, Dios. Ese es un problema grave en las iglesias. Eso divide la iglesia. Eso saca gente de la iglesia. Quiero que leamos el libro de Hechos, capítulo 17, libro de Hechos, capítulo 5, versículos 17 y 18. La envidia ministerial, eso es lo que más está acabando la iglesia hoy día. Dice la palabra: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta, escuche bien, de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Esto es un escenario que se da en un momento en que habían grupos religiosos de la época que entendían que ellos eran los únicos que tenían la verdad y que eran los únicos que pueden ser usados por Dios. Viene un momento y pierden el escenario, como sucede con muchos profetas, evangelistas, pastores. Y entonces comienzan a hacerle guerra a los hermanos que Dios sí está usando. Pedro y Juan estaban haciendo milagros, estaban realizando cosas que hacía Jesús, y esas acciones le causó que muchos grupos de ese tiempo perdieran el escenario. Como hoy mucha gente pierde el escenario evangelístico en su iglesia o fuera de ella, y recurren entonces a usar lo que se llama el celo ministerial, que no es lo mismo, y viven ubicando a un hermano para ver qué hace, qué acción ejecuta, pero no porque tiene un celo, sino porque tiene una envidia ministerial. Entonces pierde su espacio que tenía y se le entra Satanás y coloca la envidia. Y se ejecutan planes, porque Satanás hace eso con esa persona. Y ese hermano que era usado por Dios y que por alguna circunstancia Dios entonces comienza a subir o a levantar otra persona que quizá a la luz de lo que se ve tiene más a Dios que él. Entonces la gente se molesta, el diablo se mete y crea una envidia ministerial, y eso causa que esa persona se deje trazar un plan de Satanás para que al que Dios está usando de una u otra forma sufra un acontecimiento que lo desarme de esa situación y propósito, porque Dios lo está usando.
Y por eso usted ve hoy día que hay ministerios, que hay concilio, que le arman lío a muchos hombres de Dios, como el caso de Eugenio Macías, que le hicieron un lío. Otra cosa que mantiene la iglesia dividida hoy, que es lo que crea mucha dificultad, es el grupismo. En ciertas iglesias hay grupos que son acólicos a los pastores y tienen cierto poder en la iglesia. Por ejemplo, son diáconos, son líderes y se apandillan en las iglesias, así como lo escuchan, y forman grupos de la iglesia, así como también en los concilios se ponen de acuerdo para realizar acciones en contra de otros. Muchas veces en el ámbito dentro de la iglesia resulta que hay diáconos que tienen cierta dificultad con algunos miembros y usan ese poder que tienen como diáconos que se le ha conferido a los pastores. Y entonces, como es un hombre de Dios que es diácono y no puede hablar mentira, entonces busca la forma de que ese miembro sea sancionado por una o otra situación. Y ese diácono se apandilla con un grupo de diáconos que le da la razón, así como le escucha. Igual que muchos en la iglesia dicen, no, este grupito es mío y este grupito es tuyo. Eso divide la iglesia. Pasen los concilios. Un grupo de este, otro grupo de este, un grupo de este, otro de este, un grupo de este, otro de este. Son muchas causas. Pero quiero señalar, por última, una de las causas más preocupantes. Y vale un versículo para poder llegar a ella. Sencillo. Dice la Biblia en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Escuche bien. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y permítame leer el siguiente versículo de la Biblia versión internacional. El asalariado no es pastor. Y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño, y la dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. El dinero ha dividido a la iglesia. Hoy día, el dinero está haciendo que mucha gente se pierda. El dinero ha provocado irresponsabilidad en muchos pastores.
Hoy día, amado, mucha gente piensa en el dinero. Por eso, en muchos concilios, hay situaciones y hay grupos, como decía anteriormente. Un amigo mío, que me reservo su nombre, pastor de una iglesia, en una ocasión me dijo que él iba a apoyar a un obispo para que fuera presidente del concilio de la iglesia a la que él pertenecía. Yo le pregunté, con esa insistencia que él tenía, que qué era lo que pasaba cuando se decidía apoyar un concilio, un líder de un concilio. Y me dijo lo siguiente. Me dijo que él, el que estaba aspirando a presidente de ese concilio, le había prometido a él cambiarlo de iglesia. Escuche bien, cambiarlo de iglesia. Yo le pregunté, digo, pero ¿y por qué sí? Y me dijo, lo que pasa es que en mi iglesia el diezmo es muy poco. Y donde yo quiero que él me lleve, el diezmo es mucho. Pregunto hoy, ¿en qué pensaba ese amigo y hermano pastor, que el Señor lo bendiga mucho? ¿En el diezmo o las ovejas? Y así como pasa con ese ministro, pasa con mucha gente. Hoy día, amado, mucha gente no está mirando las ovejas. Mucha gente lo que está buscando la forma de cómo obtener más dinero. Hay iglesias en las que uno va muchas veces, déme aclarar, por si acaso. Yo no soy de los pastores que digo que estoy en contra del diezmo, yo estoy a favor del diezmo. Yo estoy a favor del diezmo. Y voy a aclarar por qué en otro video y cómo creo que debe ser el diezmo. Lo voy a aclarar por la palabra, no por lo que yo quiera. Lo que dice la palabra acerca del diezmo y cómo debe ser el diezmo. Pero mire, hay iglesias a las que usted va, que se lo digo con toda sinceridad, que más que respirar a Jesucristo se respira dinero. Hay iglesias en que usted entra, es dinero. No es Jesucristo. Y hay muchos, porque déjame decir una aclaración. Una cosa es que usted haga una actividad económica para su iglesia, para el templo, así, no, se busca la forma de cómo hacerlo. Pero hay iglesias, amados, que no se sacian de dinero. Y hay predicadores que usan incluso a Jesucristo para sacarle dinero a la gente. Y dan profecías para que la gente le dé cuarto. Hay gente que, mira, que el Señor me está diciendo que dame esto, dame lo otro. ¿Cómo que el Señor te está diciendo eso? ¿Cómo así, varón? Y hay iglesias que te hablan del evangelio de la prosperidad. O sea, Jesucristo está aquí, pero primero tiene la prosperidad. Cuando debe ser al revés. Jesucristo debe estar aquí, la prosperidad detrás. No así. Ahora en la iglesia, muchas iglesias lo que te hablan es de dinero, dinero, dinero,
dinero, dinero. ¿Y dónde se quedó eso por eso? Hay muchos que son hasta más falsos, amado. Yo he visto gente diciendo que pactas con Dios y te dan un sobre y ven y pactas que el Señor te va a dar esto y te va a dar lo otro y te va a dar aquello. Pero eso es un asunto tuyo. Si yo quiero pactar con Dios, lo hago yo. Yo lo hago. Ahora, tú no puedes venir a mí y manejarme la mentalidad que tienen muchos algunos que vienen por la palabra y te manejan eso de forma tal que hasta un impío que no es cristiano sabe que es un manejo que le están dando para sacarle cuarto. Así como lo escucha. Una persona una vez habló conmigo y me dijo a mí, él fue a una iglesia. Y cuando fue a esa iglesia, la primera vez que le preguntaron fue cuánto usted gana de salario. Lo primero que le dijeron es cuánto usted gana de salario. Ya usted sabe que lo que le están diciendo, ¿verdad? Entonces, hay una imposición económica en la iglesia que muchos pastores lo que están pensando es en acumular. ¿Yo estoy diciendo que los pastores vivan mal? No. Pero da pena, amado, que hay pastores que andan en Mercedes-Benz. Qué bueno, yo quisiera tener una. Que tienen una casa grande, lujosa. Ay, yo quisiera tener una. Pero ¿a costa de quién? Esa es la pregunta. ¿A costa de que cómo yo concibo la idea de que yo como pastor tengo hermanos que yo sé que tienen necesidad y que yo tengo una iglesia que produzca mucho dinero, amado? Aquella iglesia que produce mucho dinero y yo sea capaz de poner aunque sea un supermercado para darle comida a los hermanos que yo tengo en la iglesia que tienen necesidad. Si la iglesia lo que entre es poco, bueno, pero no va a ser posible. Pero iglesias que son grandes, poderosas, amado, que cuando usted va a ver los diezmos y las ofrendas son millones que recaudan, millones. Pero no tienen ni siquiera un colmado, un supermercado para dar comida a un miembro. ¿Qué hacían los primeros cristianos cuando se reunían los domingos? Traían todo, lo vendían para la iglesia, pero había comida, se sentaban a comer. Ahora muchos pastores se sientan a comer ellos, se engordan ellos, en nombre de Jesucristo, y los miembros cogiendo más lucha que eso no tiene madre. Y la gente predica el dinero, pero no predica a Jesucristo. Por consiguiente, no le interesan las almas. Son pastores que están pendientes a lo económico y no a las almas. Que el Señor les bendiga, amados. Déjenme su comentario. Este video llegó hasta aquí. Reitero, si es la primera vez que usted pasa por aquí, suscríbase al canal. Muchas bendiciones, amados. Su amigo Pastor Pedro Cosma. Shalom.